Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y nos conectamos con Paul Salazar, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Paul, hay un detalle que es muy importante y quizás en la audiencia de América Latina, porque hay preocupación en ecuatorianos residentes por fuera del Ecuador, es que en esta primera vuelta no votaron muchos ecuatorianos fuera del país por los parlamentarios andinos. ¿Crees que efectivamente hay las condiciones legales, jurídicas y además de orden operativo para que en esta segunda vuelta esos ciudadanos puedan elegir a sus representantes al Parlamento andino o no? A ver, el problema del Parlamento andino es que previo a la jornada electoral, una semana antes, no estaba ni siquiera impresa la papeleta. Entonces hubo muy poco tiempo para imprimir la papeleta, enviarla como un anexo al paquete electoral y finalmente trasladarla, especialmente a las tres circunscripciones del exterior, se entendería. Entonces, partiendo de eso, realmente ya la convocatoria de la elección de parlamentario andino ya fue hecha, ya fue realizada y ejecutada para el 7 de febrero. Que el Consejo genere una resolución de acuerdo a su capacidad legal, a su capacidad normativa para dar esta facilidad a las personas o a las circunscripciones que finalmente no votaron por parlamentario andino, tendrá que ser vista y analizada en función de materia jurídica posteriormente. Entonces entremos al otro tema. Para la segunda vuelta, si es que ya todo está como hasta este momento está revisado el conteo oficial, la segunda vuelta estaría entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Esto que ya es una realidad en la práctica, digamos, por el conteo, ¿qué condiciones requiere para el Consejo Nacional Electoral esta segunda vuelta? Es decir, ¿crees que se puedan pulir? ¿Crees que hay condiciones básicas necesarias y además elementales para garantizar una segunda vuelta, tomando en cuenta todo lo que hemos comentado de la primera? Muy pocas esperanzas realmente de que haya un cambio radical en el este Consejo Nacional Electoral, por una sencilla razón, la forma como está conformado. Primero que nada, está conformado desde el Consejo de Participación Transitorio, que lo presidió el doctor Trujillo. Partiendo de eso, hay una representación política dentro de este Consejo Nacional Electoral, un integrante, alguien referido por Creo, auspiciado por Creo, en este caso es la tienda política del señor Guillermo Lasso, un integrante, un ingeniero, auspiciado por el Partido Social Cristiano, que está en alianza con Creo, apoyando la candidatura presidencial de Guillermo Lasso. Estamos hablando de una persona de la academia como es Luis Verde Soto, pero que tiene vinculaciones con personajes de este gobierno que también son cercanos al candidato Guillermo Lasso. Finalmente, las dos mujeres, la una viene de la línea de Pachacutic, que es este caso Diana Tamay, y la segunda persona, la consejera Acero, viene auspiciada por el movimiento de Alianza País, que es del gobierno. Entonces, bajo esa conformación, garantías de transparencia, garantías de eficiencia, muy poca esperanza, muy poca expectativa genera. Lo que sí se tiene que realizar es un control electoral espectacular, un control electoral exhaustivo, un control electoral que le dé la garantía desde las organizaciones políticas, tanto a la Alianza UNES, así como a la Alianza Partido Social Cristiano, creo, que los resultados que va a proclamar el Consejo Nacional Electoral después de la jornada del 11 de abril sean el fiel reflejo de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Paula, a propósito de esto, un tema que es importante analizar y reflexionar tiene que ver efectivamente con que para la segunda vuelta electoral, te pregunto, ¿podría generarse un grado de incertidumbre, de perturbación con la publicación, por ejemplo, de fake news de la revista Semana, hasta dónde el Consejo Nacional Electoral puede tomar parte de esta discusión, de este debate que en el campo mediático se ha establecido? Y también si la presencia de un fiscal puede incluso generar una tensión por parte de las autoridades electorales a propósito de esta denuncia que digo es falsa. Bueno, y camino para ese tema en particular que está dentro de la discusión mediática fundamentalmente y en redes sociales sobre todo, es bastante largo. Primero, desde el punto de vista electoral, hablamos de 90 días que tiene, en este caso, la Alianza UNES para presentación de las cuentas de campaña. Luego tiene un periodo de 15 días en el cual se puede extender, de así ser el caso. Y luego viene un periodo del Consejo Nacional Electoral para poder revisar estas cuentas de campaña, que es de 30 días.
Sumamos todo eso, finalmente llegará un informe del Consejo Electoral del área de fiscalización en donde se concluirá si es que ya amerita la posibilidad de hacer una denuncia de carácter ante el Tribunal Contencioso Electoral de alguna infracción cometida dentro de este tema. Ahora, eso es en el campo electoral. En la parte judicial, indudablemente es mucho más largo porque recién está en un periodo de investigación de parte de la Fiscalía General del Ecuador. Sin embargo, realmente, particularmente, no creo que sea más llevado por el tema legal, sino más bien me parece que es una jugada política específicamente para deslegitimar al ganador, en este caso de la primera vuelta electoral, y de una u otra manera tratar de ensuciar la forma como ha financiado su campaña y no solamente tendremos este acto como tal o este evento en particular, me parece que vendrán muchos más denuncias, muchos más actos o muchos más eventos precisamente con el objetivo político de desacreditar a esta alianza. Ya, pasando de este tema al siguiente. El movimiento Pachacuti ha anunciado movilizaciones, ha planteado incluso la denuncia que ya comentábamos al principio de fraude electoral. ¿Hasta dónde, por ejemplo, una denuncia del movimiento Pachacuti de un supuesto fraude, cerrado el conteo oficial de la primera vuelta, puede extenderse de modo que pueda cambiar la lógica de la segunda vuelta electoral? A ver, estamos exactamente en un escenario similar o una analogía muy cercana a lo que sucedió en la segunda vuelta del 2017, en donde el candidato Guillermo Lasso, en este caso, él pedía el reconteo de todos los votos de todas las juntas receptoras del voto. Entonces, es algo muy similar por cuanto, por más predisposición que se tenga, por más ganas que se tengan de transparentar todo, finalmente se debe cumplir el marco legal. Y el marco legal está establecido en el Código de Democracia, donde está claramente en el artículo 138 que las organizaciones políticas que, digamos, presenten las reclamaciones respectivas dentro del periodo que establece la ley, tendrán que presentar el acta respectiva de la copia del sujeto político. Caso contrario, es imposible para el Consejo Nacional Electoral violar la ley, no darle o darle las facilidades para que se pueda hacer el recuento de votos que está exigiendo, en este caso la organización política Pachacuti, porque sería claramente una ilegalidad. Y cualquiera de los otros 14 candidatos de binomios presidenciales va a poder generar un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral diciendo de que se están violando sus derechos como candidato. Claro, y te planteo esta pregunta porque ya hay reclamos, por ejemplo, para la elección de asambleístas nacionales. Todavía no se ha cerrado el conteo. Calculamos que alrededor de 5.000 actas tienen inconsistencias o tienen novedades, como se dice vulgarmente, de esas actas. ¿Crees que efectivamente también en el caso de la elección de asambleístas nacionales y provinciales va a haber dificultades como se ha manifestado en el caso de la candidatura presidencial? No, tiene ciertas particularidades y más que nada porque en el caso de la dignidad de presidencial, como les dije al inicio de la entrevista, no debió haberse dado la información proyectada del conteo rápido, ratifico en esta aseveración, por cuanto generó incertidumbre ante la opinión pública. En el caso de asambleístas nacionales, digamos, están todas las instancias, tanto administrativas así como jurisdiccionales, ante el Consejo Nacional Electoral y ante el Tribunal Contencioso Electoral, que podrán interponer los respectivos recursos las organizaciones políticas que se sientan afectadas en sus derechos y que no estén conformes con los resultados, obviamente demostrándolas con la copia del sujeto político respectivo. Ya, pero entonces ahí voy a la última pregunta, Paul. En las condiciones actuales y además con el tema de la pandemia, una parte de la discusión o de la preocupación fue que no todo el mundo pudo votar. No sé si efectivamente eso se ha logrado confirmar, pero efectivamente en Guayaquil, en algunos barrios, por ejemplo como Monte Sinaí, la gente a las 5 de la tarde no pudo entrar a votar porque había dificultades, había largas filas. ¿Crees que todos estos problemas para la segunda vuelta se pueden resolver tomando en cuenta que es una sola papeleta? ¿Crees que eso facilitaría, por ejemplo, también incluir o implementar otros mecanismos como, por ejemplo, el voto asistido, que la gente no tenga que efectivamente concentrarse en los recintos electorales? A ver,
Efectivamente, en la primera vuelta hubo una serie de inconvenientes. Primero, porque no se pudieron conformar a la hora prevista las juntas receptoras del voto. Es decir, los ciudadanos que estaban abocados a asumir los roles de miembros de juntas receptoras del voto no asistieron o llegaron tarde en su mayoría. Producto de eso, la jornada electoral empezó con retrasos. Luego de esto, había, al parecer, un error en alguna instrucción o algún protocolo que estaban llevando a cabo en las distintas provincias, es decir, de no tener demasiados ciudadanos dentro de los recintos electorales. Por lo tanto, se generaban unas colas inmensas afuera de los recintos electorales en condiciones poco buenas en este caso, para garantizar la bioseguridad que estamos exigiendo como ciudadanos para este proceso electoral. Entonces, esto de aquí nos va a generar un escenario muy similar para la segunda vuelta, con la diferencia que para la segunda vuelta ya la ciudadanía tiene claro de que van a necesitar ese certificado de votación y por lo tanto va a disminuir el ausentismo, va a haber un mayor nivel de participación, pero también necesitamos de parte del Consejo Nacional Electoral que dé las instrucciones claras a sus coordinadores de recintos, a sus coordinadores de mesa, de tal manera de que den facilidades a la ciudadanía para que pueda votar rápidamente y que se sienta un proceso eficiente, eficaz y que sobre todo se garantice que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Y no quiero dejar de apelar a tu, digamos, análisis y enfoque político también, Paul, por lo siguiente. Tú vives en Guayaquil, eres residente de Guayaquil. ¿Cómo se explica y cómo le explicas a la América Latina que en la ciudad de Guayaquil, reducto, fortaleza, fortín, si se quiere llamarlo así, de la derecha ecuatoriana de Jaime Nebot y de Guillermo Lasso, la revolución ciudadana le haya ganado casi con el doble de la votación? ¿Cómo se explica esto? ¿Qué pasó allá? Porque efectivamente para muchos la sorpresa mayor no es que gane la primera vuelta Andrés Arauz, sino que le gane a Guillermo Lasso y a Jaime Nebot en Guayaquil, en Guayas. Por una sencilla razón, la popularidad o el nivel de credibilidad del líder histórico de la Revolución Ciudadana, en este caso el expresidente Rafael Correa, permanece intacta a pesar de todo el desgaste de estos últimos 4 años donde ha habido una serie de denuncias, ha habido una serie de persecuciones, no solamente hacia él, sino hacia su círculo más cercano. La ciudadanía tiene claro todas las obras que se hicieron en el transcurso de ese periodo político, y se aplica el viejo refrán, obra que no se ve, obra que no se siente. Entonces, la ciudadanía tiene claro todos los puentes que se hicieron, todas las unidades educativas que se construyeron, todo cómo mejoró el servicio público como tal. Hoy por hoy hemos regresado, es como que hubiéramos hecho un déjà vu y hubiéramos regresado hace unos 20 o 30 años atrás, en donde los servicios públicos de todo el Estado han desmejorado de una manera abismal. Entonces, sumado a eso, la crisis económica en donde hay una falta de empleo muy grave y sumado a eso, la crisis sanitaria que nos ha llevado la pandemia, en donde se han evidenciado todos los problemas del sistema de salud pública que tiene nuestro país. Entonces, todo esto suma para que finalmente hagan un comparativo entre la época anterior y la época actual, y finalmente el actual presidente de la República sea el principal promotor de la candidatura, en este caso de la Alianza UNES, porque debido a su mala gestión gubernamental, toda la ciudadanía del país extraña la época de la línea del Correy. Muchísimas gracias, Paul. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Gracias por atender esta invitación. Muchísimas gracias a Paul Salazar, es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador y experto también en estos temas a propósito de las dificultades de estas polémicas y además cosas que no quedan muy claras del comportamiento de esta entidad electoral que debe prevalecer sobre todo ante la ley, los principios fundamentales que ella invoca y también al mismo tiempo garantizar el cumplimiento de todas las normas para que el proceso electoral se cumpla dentro de los protocolos mínimos establecidos. De esto seguiremos hablando porque el tema todavía tiene para largo. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.